Nuestro único objetivo es acabar con el cártel de los Zetas. ¿Para qué cártel trabajas? Para los Zetas. ¿Cuál es tu función? Ir a los centros nocturnos y conectar a la gente de dinero y darles información a ellos para que pasen a secuestrarlos. No eran un mito. Los matazetas existen y ejecutan. México, 2011. Las calles de Veracruz amanecen con gritos de horror. 35 cuerpos sin vida aparecieron apilados en pleno centro de la ciudad, con evidentes señales de tortura y disparos en la cabeza. La firma del crimen organizado. Pero había algo aún más macabro. Junto a los cadáveres, mensajes escritos a mano acusaban a las víctimas de pertenecer al cártel de los Zetas, razón por la cual habían sido ejecutados. Los autores de la masacre se identificaban como los Matazetas, un nombre que dejaba poco a la imaginación, y prometían en su manifiesto limpiar las ciudades del cártel más temido del país. Sin embargo, con el tiempo este grupo terminó convirtiéndose en una amenaza incluso peor que aquella que juraron erradicar. ¿Justicieros o nuevos monstruos? Hoy vamos a responder esa pregunta. Nosotros somos guerreros anónimos, sin rostro, pero orgullosamente mexicanos. No caigamos en las trampas de los enemigos externos que manejan la insidia, el descrédito y la maldad para fines meramente mezquinos. Los 90 fue una década especialmente turbulenta para el narcotráfico, debido al surgimiento de numerosos frentes que buscaban disputar la hegemonía del mercado de las drogas. La competencia se fue volviendo cada vez más salvaje. Es por eso que los cárteles optaron por conformar sus propios ejércitos privados, fuerzas de choque diseñadas para causar el mayor daño posible. Fue así como el Cártel del Golfo recurrió a militares desertores del ejército mexicano para darle vida a un brazo armado sanguinario que aplicaba tácticas de guerra pero puestas al servicio del tráfico de drogas. Esos soldados corruptos fueron el inicio de los Zetas y pronto chocaron de manera directa con los sicarios del Cártel de Sinaloa. Así nació una rivalidad intensa que elevó la vara en cuanto a violencia y actos sanguinarios. Los hombres del Chapo tenían que actualizarse si querían sobrevivir a ese nuevo enemigo. En ese proceso, Nacho Coronel emergió como un líder astuto y sin misericordia, que se encargó de conformar un grupo de asesinos altamente preparados con el objetivo de aniquilar a los Zetas. Fundan el Cártel de Tijuana Nueva Generación, que viene siendo como una célula o una forma en la cual trabajan asociados con el Cártel de Tijuana Nueva Generación. Y esta primera forma en la que ellos nacen es a través de algo que se va a denominar los matazetas. Es decir, buscan inicialmente destruir o acabar con el cártel de los Zetas. Nacho Coronel reunió a los asesinos más despiadados y mejor capacitados de México. Era un grupo de élite en el cual destacaba un joven pistolero con mucha experiencia y respetado por sus pares. Su nombre era Nemesio Oseguera Cervantes, pero sus amigos le decían el Mencho. De inmediato, Coronel vio en ese hombre un socio ideal que jamás ponía excusas ni titubeaba a la hora de completar un encargo, sin importar qué tan difícil o sangriento fuera. El Mencho rápidamente se transformó en el enemigo principal de los Zetas. El protegido de Nacho Coronel parecía poder anticiparse a los pasos de sus enemigos, pensando exactamente como ellos y doblegando a los rehenes hasta obtener toda la información posible. La fuerza de choque de Sinaloa generó resultados positivos, pero la muerte de numerosos líderes y la declaración de guerra contra el narco pautada por el Estado mexicano terminó de convertir al país en un caos absoluto.
Fue así que el 29 de julio de 2010, en Zapopan, Jalisco, fue interceptado por uniformados de la Marina el temido Nacho Coronel, la segunda persona más importante del cártel de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública que, derivada de un intenso trabajo de inteligencia militar realizado por personal de esta dependencia, esta fecha en Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo una operación de precisión para aprehender a Ignacio Coronel Villarreal, alias el Nacho Coronel, uno de los principales líderes de la organización narcotraficante del cártel de Sinaloa. Después de meses de intenso seguimiento y de recopilación de información crucial por parte de la Marina, Coronel fue rodeado en su propio territorio. El hombre sabía que si era capturado, su destino posiblemente sería la extradición, teniendo que enfrentar a la justicia estadounidense, la cual no sería para nada benevolente con su caso. Es por eso que el lugarteniente del Chapo eligió abrir fuego sobre los uniformados que habían llegado para cazarlo. Durante esta operación, Nacho Coronel intentó evadir la acción, agrediendo al personal militar con arma de fuego, causando la muerte de un militar e hiriendo a otro más, por lo que al repeler la agresión, falleció el referido capo. La muerte de Coronel fue digna de un delincuente de su talla. Gritos, sangre y una ráfaga de disparos que acabaron con la vida de un hombre temido y respetado, que se había transformado en el mentor del Mencho. Su fallecimiento fue un golpe durísimo para la estructura, ya que múltiples negocios dependían de los contactos y de la confianza que generaba la participación de Nacho Coronel dentro de Sinaloa. Y es por eso que al difundirse la noticia de su abatimiento, el Chapo supo que se aproximaban épocas de divisiones, guerras internas y traiciones. Ignacio Coronel Villarreal era originario del estado de Durango. Inició sus actividades delictivas bajo las órdenes del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, siendo el responsable de la introducción de droga a los Estados Unidos proveniente de Centro y Sudamérica. Después del fallecimiento de Amado Carrillo, Nacho Coronel se unió a la organización narcotraficante Guzmán Loera, llegando en poco tiempo a convertirse en uno de sus principales líderes. El Chapo estaba en lo cierto. La muerte de Nacho Coronel fue un antes y un después en el mundo narco. La primera consecuencia fue la separación en dos facciones del grupo de sicarios que había conformado Ignacio. Una parte se alineó detrás de Ramiro Pozos, alias El Molca, y pasó a ser conocida como La Resistencia. El resto de los comandos siguieron bajo las órdenes de El Mencho y eligieron un nombre mucho más agresivo. Uno que reflejaba su primer objetivo como organización independiente: terminar su misión de aniquilar a un enemigo terrible que atemorizaba a todo México. Ahora sí, regresemos al 2011, año de nacimiento de los infames Matacetas. La situación de inseguridad que vive el país se ha reflejado en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y militares, convergiendo todo ello en lo más desprotegidos por las circunstancias propias de su forma de vida. Hacemos mención de lo anterior para que se entienda ¿cuál es nuestro papel en este problema? El video que acabas de ver fue difundido en redes sociales pocos días después del hallazgo de los 35 cadáveres que fueron expuestos en el centro de Veracruz. Esa carta de presentación era solo la primera parte de un plan más extenso que incluía una serie de videos en los cuales los Matacetas se definen como justicieros, como guerreros solitarios que operaban por fuera de la ley con el único objetivo de cazar y destruir a los militares desertores. No eludimos nuestras responsabilidades, pero solo peleando en igualdad de condiciones se podrá lograr erradicar de raíz al cártel de los Zetas
y por el cual, para el efecto, pedimos que los funcionarios y autoridades que apoyan a los Zetas dejen de hacerlo, que las Fuerzas Armadas estén ciertas que nuestro único objetivo es acabar con el cártel de los Zetas, que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros, los matazetas, no extorsionamos, no secuestramos y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Los matacetas del Mencho se declaraban respetuosos de las instituciones, pero al mismo tiempo afirmaban que la única manera de lidiar con una enfermedad peligrosa como los Zetas era utilizando métodos similares. Según la filosofía de este brazo armado, el fuego solo podía combatirse con fuego, incluso si el riesgo era que las llamas devoraran a todo México. El plan del Mencho incluía torturas, masacres y fusilamientos para enviar el mensaje claro de que los Zetas ya no eran bienvenidos en el país. Al mismo tiempo, este nuevo frente afirmaba que más allá de la violencia, ellos no buscaban perpetuar el crimen, ni robos, ni violaciones, ni secuestros. O al menos esa era su promesa de campaña. Nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y moral. Motivados por experiencias propias de los que hoy integramos esta fuerza, la cual constituye el brazo armado del pueblo y para el pueblo. No era la primera vez que un grupo armado mexicano afirmaba que sus acciones eran totalmente altruistas y que representaban el sentimiento del pueblo. Sin embargo, nunca antes estos frentes se habían atrevido a desafiar a una estructura tan poderosa y tan sanguinaria como los Zetas. Ten en cuenta que ese grupo de sádicos militares desertores había sembrado el terror en el corazón de varios cárteles. Solo Sinaloa se había animado a ponerle un alto a su imperio criminal. Nuestro único interés como objetivo son el cártel de los Zetas, por lo que respetamos a las Fuerzas Armadas, que comprendemos que ellas no pueden actuar al margen de la ley que nosotros fomentamos. Condenamos a los malos servidores públicos que con su apoyo hacen que este flagelo de la sociedad siga haciendo daño principalmente a las comunidades del puerto de Veracruz. La aparición de esos misteriosos hombres de negro que prometían cazar uno por uno a los Zetas fue una sorpresa para todo el país. Los cadáveres que amanecieron en Veracruz eran una prueba de que las palabras se habían validado con acciones y que estos nuevos jugadores estaban dispuestos a ensuciarse las manos con sangre, con tal de concretar su objetivo. Desde la publicación del video surgieron numerosas teorías que buscaban explicar el origen de esa nueva célula. Algunos sugirieron que eran un cártel en búsqueda de notoriedad y prensa. Otros que se trataba de una autodefensa integrada por civiles cansados del maltrato de los delincuentes. Incluso había quien dudaba de la veracidad del material, adjudicando la pomposa presentación a una broma de internet. Muchas preguntas sobre la aparición de este grupo paramilitar. ¿Es realmente un grupo cuyo propósito es matar narcotraficantes o se trata simplemente de una broma por internet? El video en el que aparece este grupo ha estado circulando por internet desde el sábado y muestra 5 hombres vestidos de negro con máscaras. Uno de ellos habla por todos diciendo que el nombre del grupo es Los Matazetas y que su propósito es exterminar a miembros del cartel de narcotraficantes del mismo nombre. Las autoridades estaban tan intrigadas y perdidas como los medios de comunicación. Nadie sabía realmente de dónde habían surgido esos comandos que sonaban muy convencidos sobre su misión. Al adjudicarse el asesinato de los 35 cuerpos,
se convirtieron de inmediato en personas buscadas por la justicia. El problema es que se conocía muy poco sobre ellos. Hasta ese momento, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes era solo conocido entre las agencias de inteligencia más especializadas. Sin embargo, pronto el Mencho sería famoso en cada rincón de México, a medida que la influencia de su grupo comenzó a hacerse evidente en nuevas comunidades. Eso es correcto, Glenda. Un grupo similar apareció en ese estado durante el verano. Características similares, también vestidos de negro, y lo mismo pasó en Michoacán el año pasado. Y por supuesto la pregunta es, ¿hay alguna relación entre estos tres grupos o se trata simple y sencillamente de un ala nueva, de un grupo armado nuevo? Los matacetas aplicaron una serie de tácticas innovadoras en el mundo narco. En primer lugar, hicieron de la propaganda audiovisual su arma más poderosa. Desde su aparición en 2011, los sicarios del Mencho se encargaron de difundir la palabra a través de videos, en los cuales mostraban las torturas y ejecuciones que llevaban a cabo con los zetas capturados. Eran escenas inmisericordes, cargadas de un salvajismo pocas veces visto. Por un lado, los torturadores se escudaban en el hecho de que estaban desatando el infierno sobre un grupo de criminales que tenían a México de rehén. Por otra parte, la deshumanización era tal que dejaba en claro que los matacetas eran capaces de todo. Ya no quedaron dudas de que eran sicarios profesionales, entrenados y con armamento de gran nivel. Ese derramamiento de sangre no podía ser llevado a cabo por simples campesinos cansados de la injusticia. Entre 2011 y 2013 se sucedieron importantes combates entre los matacetas y otras organizaciones. Más allá de que los zetas eran su objetivo principal, los hombres del Mencho ampliaron su mira para aniquilar a operadores de otras células. De a poco la verdadera intención de estos justicieros se hacía evidente: acabar con la competencia para dominar el mercado. En Guanajuato guerrearon contra el cártel Santa Rosa de Lima, a quienes lograron hacer retroceder apoderándose de varias entidades. En Veracruz y Guerrero chocaron contra las últimas células de los zetas, quienes se encontraban en plena crisis. Por último, Michoacán fue un enclave fundamental. Allí los soldados del Mencho combatieron contra la familia michoacana. De esa manera fueron tejiendo una nueva red de negocios multimillonarios. Controlan un mercado tremendamente redituable, que es el de los opioides, no la producción de la heroína para abastecer el mercado de Estados Unidos. El Mencho se transformó en el narcotraficante más buscado del país. En la actualidad, su cabeza tiene un precio de 30 millones de pesos en México y entre 10 y 20 millones de dólares en Estados Unidos. Cualquier dato que pueda culminar en el arresto de este criminal es considerado de altísimo valor por entidades como la DEA, la ATF e incluso el FBI. Es que las actividades del CJNG han penetrado mucho más allá de los límites territoriales de México. Jalisco se transformó en sinónimo de brutalidad y peligro, por lo que el Estado mexicano tuvo que poner en marcha operativos de captura y contención. Por un lado, trataron de atrapar al líder del CJNG, mientras que la Marina colaboró con agencias de inteligencia para seguir los pasos de Nemesio Oseguera Cervantes. El padre de los matacetas era escurridizo y entendía a la perfección el negocio. Sabía cuándo amedrentar a sus rivales y cuándo absorberlos, transformándolos en socios. La caída de frentes como la familia michoacana y el arresto en 2016 de El Chapo Guzmán dejaron el terreno libre para que los planes de El Mencho se concretaran. Para ese momento, los justicieros vestidos de negro ya no se presentaban como los hacedores del bien que buscaban eliminar a los zetas. Para entonces eran sicarios tradicionales, vestidos con chalecos antibalas, equipados con rifles de asalto y con ningún tipo de respeto por la vida de los civiles que habían jurado proteger.
Ellos utilizaron el terror como instrumento para atemorizar a funcionarios locales y también federales. Esta organización lo que hace es abrir franquicias. Ese es su modus operandi. Es exigir que la droga sintética que ellos producen sea comercializada de manera monopólica, y ahí empiezan la lucha entre los cárteles. Ya bajo el nombre de CJNG, emergieron otras figuras de poder que han colaborado con el Mencho en la construcción de este imperio sanguinario. Por lo general, Oseguera Cervantes ha preferido confiar en familiares, tanto propios como de su esposa, para conformar un círculo íntimo totalmente hermético. Si bien han sido arrestados varios operadores como Abigail González Valencia o el propio hijo del Mencho, Rubén Oseguera, el Menchito, poca información llegó hasta los archivos de inteligencia de México y Estados Unidos. Con los Zetas fuera de la ecuación, el CJNG se encargó de ampliar sus horizontes, formando alianzas con grupos delictivos de Sudamérica y Asia, de los cuales obtiene no solo cocaína, sino también precursores químicos para producir narcóticos sintéticos. Ese producto luego es enviado a las principales capitales del mundo, donde los consumidores pagan su vicio en dólares. Cada billete va a parar a las arcas del Mencho, quien ha acumulado una fortuna incalculable. Se estima que se han congelado más de 1,000 cuentas relacionadas a Jalisco, pero aún así no es suficiente para dar un golpe económico real. De acuerdo con investigaciones de la Agencia de Control Antidrogas, o DEA, hoy en día el cártel Jalisco Nueva Generación es el frente más peligroso de todo México, tanto por la cantidad de sicarios como por el nivel del arsenal que ha adquirido el Mencho. Esto es posible no solo por la ambición sin límites de su líder, sino también por la conformación de alianzas estratégicas con otros grupos delictivos como la familia Valencia o los Queenies, operadores financieros del Mencho. Además, han logrado establecer relaciones con grupos locales que les permiten tener control de comunidades alejadas pero importantes en el circuito de la droga. El cártel de Sinaloa tenía una relación bien importante con el cártel de Jalisco Nueva Generación, en tanto surge como el segundo, surge como un brazo armado del primero. En 2010, cuando se da el abatimiento de alias Nacho, se produce una ruptura bien importante de ese cartel y empieza el desmembramiento o empieza a desligarse el cartel de Jalisco Nueva Generación del cartel de Sinaloa, pero en principio eran una alianza fuerte a través de la cual el Chapo Guzmán le generaba una serie de órdenes para que el cartel de Jalisco Nueva Generación efectuara esas órdenes que eran efectivamente recobrar los territorios, específicamente aquellos que eran dominados por los Zetas. Si bien comenzaron como presuntos justicieros y cazadores de los Zetas, lo cierto es que el CJNG es en muchos sentidos un heredero de esos métodos infames. La violencia es su principal herramienta de control y no temen desatarla incluso bajo las narices del Estado. El hallazgo del infame campo de entrenamiento ubicado en el rancho Izaguirre en marzo de 2025 es solo un capítulo más en la nefasta historia de las 4 letras. Allí, en fosas comunes sin marcar, se encontraban los restos de cientos de personas que fueron secuestradas, asesinadas y desaparecidas. Muchos analistas compararon ese horror al de los campos de exterminio del nazismo, pero lo cierto es que la gran referencia mexicana al hablar de brutalidad son los Zetas que el propio Mencho se encargó de exterminar. Lo más preocupante es que en los últimos años el gobierno de los Estados Unidos ha mostrado particular interés en las actividades del Mencho, llegando incluso a catalogar a su organización como terrorista. Esa decisión tomada por la administración de Donald Trump podría marcar un antes y un después en la política internacional y la lucha contra el narcotráfico, no solo contra Jalisco, sino también contra Sinaloa. Este cártel mostró actos muy violentos similares a los Zetas en años anteriores, como el uso de explosivos, explotar a rivales capturados de otros cárteles, emboscadas también
con mucha hazaña y con mucha violencia en contra de patrullas del gobierno del estado de Jalisco. Más allá de las políticas del gobierno mexicano y el estadounidense, lo cierto es que Jalisco es el reino de la droga y actualmente es difícil disputarle ese trono. Desde la muerte de Nacho Coronel al presente, el Mencho no ha hecho más que crecer como figura de poder en el mundo delictivo. Hoy es el hombre más buscado de México y nada indica que vaya a ser apresado en el futuro cercano. Mientras el fundador y líder del CJNG siga prófugo, el cártel nacido de las cenizas de los Matacetas continuará sembrando el terror incluso más allá de las fronteras de México. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido enfocado en desandar la sangrienta historia del narcotráfico mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.